Un lobby es una organización, empresa, asociación o grupo de personas que intenta influir en las decisiones políticas y administrativas de un gobierno o institución. La idea central del lobby consiste en defender intereses concretos, económicos, sociales, profesionales o ideológicos mediante reuniones, propuestas, informes, campañas o contactos con representantes públicos. Por sí misma, esta actividad no es necesariamente ilegal. De hecho, en muchas democracias se considera una forma legítima de participación política. La legalidad del lobby depende principalmente de cómo se ejerza esa influencia. Cuando un grupo presenta argumentos, datos técnicos o propuestas de manera transparente y respetando las normas, el lobby entra dentro de la legalidad. En países como Estados Unidos o Canadá existen registros oficiales de lobistas y normas que obligan a declarar reuniones, clientes y gastos. La intención es evitar que la influencia política ocurra de manera oculta. Sin embargo, el problema aparece cuando el lobby cruza la línea entre persuasión legítima y presión corrupta. Si una empresa ofrece dinero, favores, regalos o beneficios personales a funcionarios para obtener ventajas políticas o económicas, ya no se habla de lobby legal, sino de corrupción, tráfico de influencias o soborno. La diferencia fundamental está en la transparencia y en el respeto a la ley. En este sentido, también existe debate sobre si todos los lobbies tienen el mismo poder. Grandes corporaciones o sectores financieros suelen disponer de más recursos para influir en gobiernos que organizaciones ciudadanas pequeñas. Por eso, algunos críticos consideran que el lobby puede generar desigualdad política, ya que ciertos intereses tienen más acceso a los responsables públicos que la población común. Otros defienden que los lobbies aportan información especializada útil para crear leyes más realistas y eficaces. En muchos países europeos, incluido España, la regulación del lobby todavía es más limitada o menos uniforme que en otros lugares. Aunque existen normas de transparencia y controles institucionales, sigue habiendo discusión sobre la necesidad de registros más estrictos y mayor control de las relaciones entre empresas y políticos. Por tanto, no puede afirmarse que el lobby sea ilegal por definición. En realidad, el lobby es legal cuando actúa con transparencia dentro de las normas democráticas y sin comprar decisiones públicas. Se vuelve ilegal cuando utiliza métodos corruptos o clandestinos para manipular el poder político.